Buenos días. Hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos. El día de hoy terminaremos la parte de los métodos teóricos en el análisis de los campos bioelectromagnéticos. Recordemos un poco lo que hemos visto en las clases anteriores, empezando por el vector derivación. El vector derivación no es más que la ley de Ohm en 3 dimensiones. Entonces, el vector derivación me da cómo es la propiedad de resistividad en el interior del volumen conductor, o cuál es la sensibilidad con la cual yo puedo medir a través de 2 puntos en los que coloco la derivación una fuente que me está generando un campo electromagnético en el interior de un volumen conductor. ¿Sí? Aquí habíamos definido, en esta diapositiva, habíamos definido lo que era un vector derivación entre 2 puntos de medición en una derivación en un volumen conductor, cual se tomaba desde el origen, desde el centro de la derivación hasta los diferentes puntos de la derivación, y eso me daba el vector derivación. También habíamos visto lo que era el método de las imágenes o superficies de imágenes, en el cual nosotros colocábamos un origen, colocamos una fuente fija dentro de un volumen conductor, y a partir de este trazábamos todos los posibles vectores de derivación que podían existir en ese volumen conductor sobre la superficie del volumen conductor, y así trazábamos una superficie que se conoce como la superficie de imagen. En esa imagen hay un ejemplo de un dipolo de corriente en el centro de una esfera conductora que se encuentra inmersa en un material de baja conductividad, lo cual podemos tomar como el vacío. Para este caso, el potencial potencial eléctrico sobre la superficie de la esfera producido por el dipolo es igual a 3 veces la magnitud del dipolo por el coseno del ángulo entre la dirección del dipolo y la dirección del vector R sobre 4pi por la conductividad, esto es G de conductividad, por el radio al cuadrado. He recibido algunas preguntas acerca de cuál es la diferencia entre sigma, G y en este caso este gamma que aparece acá. Diferentes libros tienen diferentes nomenclaturas, entonces no se dejen confundir por eso. Casi siempre sigma, G y gamma representan la conductividad. En algunos casos, esta sigma expresa la densidad de carga superficial. Entonces la van a poder ver en 2 diferentes contextos, expresando conductividad o expresando densidad de carga superficial. Hoy iniciaremos con un nuevo concepto que se conoce como el campo de derivación o lead field. Entonces, el campo de derivación fue planteado por Richard McPhee y Franklin Johnson en 1953. Ellos escribieron una serie de 3 artículos en los cuales definieron el campo de derivación y definieron las derivaciones 1, 2 y 3 en la electrocardiografía, en los cuales hablan acerca de la introducción, el análisis de estas derivaciones y cómo se sintetizan. Les recomiendo que los busquen y los lean, son artículos interesantes. Bueno, ¿por qué este concepto es diferente a lo que hemos trabajado? ¿Qué nuevo nos aporta? Resulta que en el concepto de imagen de superficie, nosotros tomamos la fuente como un punto fijo en el interior del volumen conductor. O sea, esa fuente no se mueve de ese punto de origen. Y para esta fuente se definen los diferentes vectores de derivación para todos los puntos de medición sobre la superficie del volumen conductor. Sin embargo, en el campo de derivación hacemos algo que es, digamos que lo contrario.
En este caso se fijan los puntos de medición, es decir, los puntos sobre la superficie en los cuales vamos a realizar la medición, y se cambia la posición de los puntos de la fuente, es decir, la fuente empieza a aparecer en diferentes puntos sobre el volumen conductor. Entonces, vamos a mostrar esto un poco mejor con una gráfica. Entonces tenemos que en la superficie de imagen nosotros tenemos el volumen conductor. En ese volumen conductor tenemos un vector P. Esperen, le cambio un poco el color. Tengo un vector P que es la fuente. Este vector recuerden que es el dipolo de corriente que está originando el campo. Y yo, para diferentes puntos sobre la superficie del volumen conductor, encuentro diferentes vectores de derivación. Que estos vectores de derivación me permiten a mí trazar algo que se conoce como, estos son los vectores C, y eso me permite a mí trazar algo que se conoce como la superficie de imagen. Entonces esta es la superficie de imagen. Teniendo acá el vector P, acá tengo todos los vectores imagen, los vectores de derivación trazados sobre la superficie de imagen. Sin embargo, lo que ocurre ya en el concepto de campo de derivación es, yo tengo mi volumen conductor. Para este volumen conductor selecciono dos puntos de medición. Esta sería mi derivación, y a partir de esto lo que empiezo a hacer es cambiar la posición en la que se encuentra ese vector P. Empiezo a colocarlo en diferentes posiciones dentro del volumen conductor. Es decir, la prueba que hago ya es cambiando el punto donde estoy haciendo la estimulación, donde estoy colocando la fuente. A partir de esto, yo lo que hago es que para cada uno de estos vectores de fuente encuentro un vector derivación. ¿Sí? Entonces esto me permite a mí encontrar lo que se conoce como un campo de fuerzas, un campo de derivaciones, campo de vectores que me dan información acerca de cómo está distribuida la fuente en el interior del volumen conductor. Pero vamos a profundizar un poco más en este concepto. Entonces, el campo de derivación describe los vectores de derivación para todos los puntos fuentes en el interior del volumen conductor. Es decir, para cada punto fuente colocado en el interior del volumen conductor, puedo encontrar los diferentes vectores de derivación para dos puntos de medición en el exterior de la fuente, así como lo habíamos dibujado. Entonces tengo el volumen conductor, los puntos de medición
Y para cada uno de los vectores P aparece un vector derivación. Para cada vector P aparece un vector derivación. Esta información hace posible encontrar la medida de la sensibilidad de una derivación en el volumen conductor. La sensibilidad es la capacidad que tiene una derivación de poder medir una fuente P dentro del volumen conductor. Es qué tanta información puedo capturar yo acerca de esa fuente con esos puntos de derivación. Un ejemplo. Entonces tenemos acá esta derivación. Tenemos estos dos puntos de medición sobre la superficie del volumen conductor. Y vamos a ubicar el vector fuente en tres posiciones diferentes en el interior del volumen conductor. Entonces, de nuevo, los puntos de medición son los mismos sobre el volumen conductor y el punto de la fuente se encuentra en tres diferentes posiciones dentro del volumen conductor. Para cada una de estas posiciones de la fuente, con esta misma derivación aparece un vector derivación diferente. En este caso, el vector derivación va en esta dirección. En el segundo caso viene horizontal y en el tercer caso aparece inclinado hacia arriba. ¿Sí? Esto es un ejemplo únicamente. Resulta que si nosotros tomamos la definición de potencial igual al vector derivación por el vector dipolo de corriente, lo que vamos a obtener es que para esta fuente, para la primera fuente, con el primer vector derivación, vamos a obtener un voltaje pequeño. Para la segunda fuente, con la posición de la segunda fuente donde se obtiene este vector derivación, obtenemos un voltaje un poco más grande. Y para la tercera fuente, con este vector derivación, obtendremos un voltaje aún más grande. Entonces, de estas tres configuraciones, la de mayor sensibilidad sería la tercera, porque me permite capturar mayor información acerca del vector P. Me permite capturar un voltaje más grande para ese vector fuente que hay en el interior del volumen conductor. Entonces, el análisis del campo de derivaciones es importante debido a que me permite a mí identificar, dependiendo de donde ubique la fuente, cuál sería la mejor derivación la mejor posición de los puntos de medición en el exterior del volumen conductor sobre la superficie del volumen conductor. Esto hace que la sensibilidad tenga una cierta distribución en función de la ubicación. Esto último es llamado la distribución de la sensibilidad. Dependiendo de donde esté la fuente y donde yo ubique los puntos de medición, voy a tener una sensibilidad diferente para esa medición. Y se puede ver en el voltaje medio. Ahora, ¿cómo se traza ese campo de derivación? Entonces, yo ya les había mostrado que lo que hacemos es que colocamos un punto fuente sobre un volumen conductor, un modelo in vitro, colocamos una fuente de corriente, una fuente de dipolos de corriente, la cual le decimos, colóqueme una fuente unitaria en dirección X y para esa fuente unitaria aparece un voltaje sobre la derivación. Repito los pasos para y para Z. Y a partir de esas tres mediciones obtengo el vector derivación para esa fuente ubicada en este punto. Traslado ese vector derivación, entonces ya sé que esta es la derivación para esa fuente ubicada en este punto. Luego lo que hago es que repito ese proceso de medición ubicando la fuente en diferentes puntos dentro del volumen conductor y con eso trazo
y obtengo el campo de derivación completo en el volumen conductor únicamente para esta derivación. Si quiero tomar otra derivación diferente, entonces debería hacer el mismo proceso teniendo en cuenta colocar la fuente en diferentes puntos de medición y a partir de la medición en estas otras fuentes, en estos otros puntos de medición, obtener el campo de derivación para esa segunda derivación. Es un trabajo complejo, es un trabajo bastante largo. Sin embargo, ya existen modelos matemáticos que me permiten a mí determinar ese campo de derivación teniendo en cuenta las conductividades en el interior del volumen conductor. Más adelante les haré una demostración de cómo se hace esto en un software de simulación multifísica. Sin embargo, todo este proceso de introducir la fuente hasta diferentes puntos dentro del volumen conductor y hacer mediciones se puede simplificar gracias al teorema de reciprocidad. Es decir, si tenemos un volumen conductor que es lineal, nosotros podemos aplicar una corriente de estimulación y esa corriente de estimulación me va a dar como resultado un campo vectorial en el cual se distribuye el vector densidad de corriente de estimulación en el interior del volumen conductor. Aquí estoy hablando únicamente del volumen de la densidad de corriente de estimulación dada por este fuente de corriente externa. Sin embargo, por el teorema de reciprocidad, el cual me dice que si yo tengo un potencial o una fuente en el exterior, en el interior del volumen, eso me da un potencial en el exterior. Es como si yo pudiera trasladar esa fuente de corriente hacia el exterior y eso me da el potencial en el interior o el campo de potenciales en el interior. Estos dos campos, tanto el de estimulación como el de medición, son idénticos gracias al teorema de reciprocidad. Perdón, al principio de reciprocidad. Entonces, el campo de derivación cumple las tres propiedades. Cumple la propiedad de linealidad, es decir, que para cada causa J va a existir un efecto B sub L, el cual está relacionado por un factor de proporcionalidad C sub K, el cual está dado por ese vector derivación en cada punto. La superposición que me dice que para diferentes fuentes, el potencial está dado por la suma de la medición de esas diferentes fuentes con respecto a los diferentes vectores de derivación, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener el potencial dado por todas esas fuentes, lo único que tengo que hacer es multiplicar este vector derivación por esta fuente, luego este vector derivación por esta fuente y este vector derivación por esta fuente, y esos tres productos los sumo haciendo superposición de ese efecto, del efecto de cada uno sobre la derivación, y eso me daría el voltaje total de la derivación. Y la reciprocidad, que lo que me dice es, si yo tengo un campo de derivación J, ese campo es el mismo de derivación de corriente, es el mismo campo de estimulación, debido a que yo puedo aplicar la estimulación externa y ese me daría el campo de derivaciones en el interior del volumen conductor. Acá lo que tenemos es una ilustración un poco más plana, como un campo de flujos, pero sigue siendo esta misma distribución de vectores.
en el cual se ve que en las zonas cercanas a las derivaciones hay mayor concentración de líneas de flujo que se representan con mayor intensidad o mayor longitud de los vectores de derivación. Entonces, si yo quiero encontrar el potencial dado en una derivación, lo único que tengo que conocer es cómo está distribuido ese campo de derivación, cómo está distribuida la fuente del campo y cuál es la propiedad de conductividad que tiene mi volumen conductor, y al hacer este producto, al resolver esta ecuación, obtengo ese campo de derivación, ese voltaje en la derivación. Bueno, en el próximo video hablaremos un poco más acerca del principio de reciprocidad.